vamos a estar ahí y vamos a estar viendo también otras citas bíblicas, pero la base del mensaje es Mateo 5, ¿ya? Y vamos a leer algo importante que sale ahí en los primeros versículos. Entonces, Lucas, capítulo 5, los dos primeros versículos. Y dice, hablando Jesús, dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto es, viendo la multitud, el Señor Jesús subió a una parte alta y sentándose en esa parte alta, observando la multitud, dice que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, hablando el Señor Jesús, les enseñaba. Y ahora vamos a ir al versículo 13 del mismo capítulo, versículo 13 del capítulo 5 de Mateos. Y dice, vosotros, leíamos antes que el Señor estaba enseñando a sus discípulos a través de este monte donde él estaba, y él les dice lo siguiente a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois. Hay una multitud que está enfrente de nuestro Señor, de Jesús, y también enfrente de los discípulos también está la multitud. Entonces hay una escena aquí, ¿cierto? En una explanada, podríamos decir, con una cantidad enorme de gente, de familias, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de niños, la multitud enorme en una explanada, y en un lugar alto está el Señor Jesús y están sus discípulos, y el Señor no se dirige en esta parte a la multitud, sino se dirige hacia sus discípulos y les dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois a sus discípulos, no se olvide de esto, a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Hollada es pisotear, ¿cierto? No sirve más para nada, ¿cierto? Es echada fuera y es pisoteada, ¿cierto? Por los hombres, hollada por los hombres. Versículo 14 dice, vosotros sois, dijimos el versículo 13, que es sal, nosotros somos la sal, y el versículo 14 dice, y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada en un monte, en una parte alta, una ciudad edificada en un lugar alto, no se puede esconder. Ni se enciende, versículo 15, una luz y se pone debajo de un almud, de un cajón. Eso es un almud, ¿cierto? Un cajón, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre tu luz, mi luz, nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esta palabra! Y al finalizar versículo 16, ¿cierto? Está la conclusión de todo lo que estamos leyendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, tu luz y mi luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esta es la responsabilidad que tienes tú y yo, ¿cierto? Hoy delante del Señor y hoy delante de esa multitud. Somos, si Cristo o nuestro Señor fue el que nos unió al Padre, había
una separación, y esta separación era un abismo que había entre Dios nuestro Padre y nosotros. Ese abismo señalaba que el Señor o nuestro Dios está en un lugar santo, ¿cierto? Y usted lo sabe, y nosotros, por causa de nuestra caída, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino a unirnos a través de Él, a tomar nuestra mano y la mano del Padre, y a través de Él y de su sacrificio, de su muerte y su resurrección, unirnos de una vez y para siempre. Amén. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos dice que somos sal y luz, es porque estamos portando sus propios dones, su propia gracia, su propio amor. Lo vamos a ver. Le decía yo recién que ya nosotros no habitamos en el pecado. Cada día nos esforzamos. La palabra nos dice, toma tu cruz y sígueme. La palabra también nos enseña, ¿cierto?, que debemos tomar desafíos. Debemos aprender a sufrir, también aprender a vivir el bien del Señor. Entonces, si tú naciste de nuevo, si tú recibiste el bien de Dios, ¿y cuál es este bien? Lo conversábamos ayer por la mañana junto a Eder, un cariñoso saludo para él, un paréntesis, para Pablito Rivera, hijos, a Fernando, amado Manuel, para cada uno de ustedes. ¿Quién me faltó? Ahí ustedes me ayudan. Para todos los ancianos, los diáconos de la iglesia, la congregación y amigos que nos están escuchando en este momento, un cariñoso saludo. Entonces, hay algo que tú recibiste cuando tú conociste al Señor. Lo primero que tú recibes, y yo recibí, es un bien de parte de Dios, algo que nos impactó. Lo primero que Pedro recibió fue un milagro. Él estaba triste, él estaba angustiado, su sustento no lo tenía. Él trabajaba pescando, iba al lago y pescaba, y iba una vez y volvía a ir al lago y no pescaba nada. Los peces se habían ido del lugar. Pero el día en que Jesús aparece en la vida de Pedro, cierto, se produce un milagro tan grande que Pedro, cuando llega a la orilla con la cantidad de peces y las otras barcas llenas de peces, lo primero que hace Pedro es ponerse de rodilla y decirle: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Me entiende? Hubo un bien. La reacción vino por un milagro. Tú y yo recibimos un milagro. Tú y yo, a lo largo del día en que decidimos aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido reiteradas veces, continuamente, milagros, prodigios y maravillas de parte de Dios. Por eso el Señor le dice a Pedro: te digo una cosa, hoy yo vengo para hacerte pescador de hombres. No se olvide de esto, pescador de hombres. Y vamos a ver por qué. Volvamos a los primeros versículos, ¿cierto?, del libro de Mateo, capítulo 5, y, ¿cierto?, dice que les enseñaba. Y vamos a ver en el versículo 3, siempre mantenga la misma escena. El Señor en un lugar alto, su discípulo en un lugar alto y la multitud en la explanada. Entonces dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso es lo que el Señor hoy, así como en esa mañana o en ese mediodía o en ese atardecer, el Señor les enseñó a sus discípulos. El Señor les dijo: quiero que vean la multitud, quiero que aprendan de mí. Si yo tengo amor y compasión por la multitud, yo quiero que ustedes también lo tengan. Yo quiero que tengan este sentir, esta bendición. Bienaventurado significa ser bendecido. Ya son bendecidos los mansos, son bendecidos los pobres en espíritu, son bendecidos los misericordiosos. Le está diciendo, el Señor está instruyendo el corazón de los discípulos en esa mañana, en ese día. Hoy también el Señor está bendiciendo tu corazón. Hoy el Señor te está diciendo en esta mañana: yo hice un milagro en tu corazón. Yo te rescaté de la muerte. Eras una llaga podrida, no tenías vida. Tu condición era de muerte espiritual, de muerte física. Eso era, pero yo aparecí a tu temprana edad, yo aparecí a tu postrera edad, yo aparecí en tu ancianidad, pero yo aparecí, yo obré un milagro en ti, y ahora quiero que tú también seas sal de esta humanidad y seas luz de esta humanidad, que ellos puedan ver el ejemplo que tú tienes al seguirme y obedecerme, y ellos, por causa de ver todo lo que portas de mí, también sean salvos. Les dije la otra vez, la última vez que ministré, el espíritu de Elías que recibió Juan es el espíritu de restauración, de restaurar el corazón quebrantado, el corazón apartado de Dios, cierto, de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso lo portas tú y lo porto yo. Del momento en que aceptaste tú y yo a Cristo como Señor y Salvador, dice que fuimos adoptados. El libro de Romanos dice: fuimos adoptados. Un espíritu de adopción entró en nosotros, borrando nuestro pecado, anulando las obras de la carne, y ahora dentro de nosotros, cada día, cultivándose los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Un nacido de nuevo no andará, se esforzará por no andar en las obras de la carne. Un nacido de nuevo que nació por declaración voluntaria el día en que tú dijiste: yo paso voluntariamente, y aceptaste a Jesús voluntariamente, y después voluntariamente fuiste a las aguas. Así será el bautismo de Dios también, del Espíritu Santo, en fuego y en poder. Amén. Entonces, le estoy hablando a hijos nacidos de nuevo, a hijos que van a nacer, a hijos que van a volver a nacer. Tú te habías apartado, tú habías tomado esto y todo lo que está pasando y te acomodaste, pero que esta enseñanza, esta palabra te incomode, porque hay una realidad. Tú estás en el monte, yo estoy en el monte con el Señor. Él hoy, a ti y a mí y a todos nosotros, nos está enseñando, nos está hablando de que somos portadores de algo que es necesario. La sal hoy y ayer y mañana siempre será necesaria. Los médicos nos enseñan que no debemos comer sal en abundancia porque nos daña, pero también no podemos dejar de comer sal porque también nos daña. O sea, tiene que haber un equilibrio. La sal viene a provocar un equilibrio. Usted puede encontrar muchos significados de la sal, la importancia que fue para la sal en la antigüedad, todo lo que se usaba, todo lo que se compraba con sal. Entonces es muy importante lo que Dios nos quiere decir, que somos sal. Cuando dice: y si ésta se desvanece, ¿quién la salará? No se puede volver a salar. Es una vez y no hay más. ¿Ok? Entonces, voy a tomar un poquito. Entonces, quiero que leamos el libro de Isaías, y también lo vamos a ver en el libro de Lucas, libro de Isaías, capítulo 61. ¿Por qué quiero que lo leamos?
Porque recuerde que le dije recién que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando Cristo apareció en nuestras vidas, Él nos llama y nosotros corrimos a Él, dice que este Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo de Dios, entra en nosotros y Él se vuelve nuestro Señor, ¿ya? Y declaramos que así es y va a seguir siendo en tu vida, en mi vida, en todos nosotros. Este Espíritu Santo, ¿cierto?, nos habilita en este siglo XXI. Este Espíritu Santo nos lleva a hacer las obras del Señor Jesús en este tiempo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, perdóneme, no se enoje conmigo, no lo quiero ofender, es solamente un religioso, es solamente uno que canta y que cree estar haciéndolo bien, pero uno que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí va a entender claramente el propósito del Señor que nos dejó establecido en esta tierra. ¿Y cuál es este propósito? Cuando Él está a punto de subir en las nubes, ¿cierto?, y aparecen estos dos hombres de blanco y le dicen, ¿por qué miráis al cielo? ¿Cierto? Y ahí el Señor les dice a los discípulos, ir, o a sus apóstoles, ir y hacer discípulos en Samaria, en Galilea y en todo el mundo. Ese es el propósito, ¿me entiende? Dios te sanó, Dios me sanó, Dios restauró mi matrimonio, Dios le dio vida a mi hijo, a mi hija, Dios me la devolvió, me lo devolvió el enemigo, las circunstancias de la vida, me lo quisieron quitar desde la niñez, pero hoy ya no es así. Dios vino, Dios hizo algo, me demostró su bien, por lo tanto ahora tú y yo debemos demostrar nuestro bien. ¿Cuándo vamos a demostrar este bien? Cuando el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros a través de la palabra que aprendíamos anoche, ¿cierto? De la palabra establecida por Dios. Y aquí está Isaías 61, dice lo siguiente, lo voy a leer en la Reina Valera, en la NTV, usted lo puede leer también en la Reina Valera. Y dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Lo dice el libro de Isaías capítulo 61. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. Cuando el Señor aparece en el Jordán y está Juan el Bautista bautizando, el Señor es ungido. Y usted sabe, hay una declaración, se escucha la voz de Dios, desciende el Espíritu Santo. Fue ungido a la vez, fue sumergido y ungido. Tú y yo hemos vivido lo mismo. Y si no, pronto tú vas a ser bautizado. Pronto va a llegar el momento en que tú vas a decir, yo anhelo ser bautizado, yo anhelo ser ungido. Cuando eres ungido, cuando somos ungidos por Dios y el Espíritu Santo nos llena, se va a provocar esta palabra que es ahora o que fue ayer, ¿cierto? A través del profeta Elías y también fue por boca del Señor Jesucristo en el libro de Lucas, también hoy es en nosotros. Porque dice la palabra del Señor, el mismo Señor, viendo la multitud tuvo compasión de ella. ¿Lo entienden? Viendo la multitud, tuvo compasión de ella. Por lo tanto, si tú y yo hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en nosotros, yo no me puedo acostar tranquilo cuando la semana pasada, ¿cierto?, vinieron las lluvias que fueron de gran bendición y lo están siendo de gran bendición y pedimos más lluvia por muchas razones que son de beneficio, mucho, pero hubo daños colaterales, hubieron campamentos donde hay familias que todo se les mojó. En nuestro hogar no hubo una gotera, en tu hogar no hubo una gotera, no hubo frío, había una parafina que encendía una estufa. Pero cuando está el Espíritu de Dios, aunque yo no conozco a esas personas, el campamento está distante de donde yo vivo, o lo que hace el Espíritu de Dios es un quebrantamiento. Cuando viene un quebrantamiento, viene un clamor, viene una necesidad de decir, Dios, ten compasión de ellos. Señor, estoy distante. Señor, ¿cómo puedes levantar ayuda, Señor, para ellos? Eso es la compasión y el amor de Dios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos ha ungido, es porque hay un propósito. Amén. Antes de seguir leyendo, recuerden que el Señor Jesús vino a la tierra
a nacer en el vientre de María, 100% hombre, sujeto a necesidades. Si usted lee, el Señor lloró, el Señor tuvo hambre, ¿cierto? El Señor se sintió solo. Entonces dice la palabra que Él aprendió la obediencia. Él no echó mano a su deidad, sino que Él aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que usted y yo debemos aprender a través de la Escritura a conocer el corazón de Dios. Cuando estamos bajo autoridad, cuando usted y yo estamos bajo autoridad, hay alegría y hay gozo, porque entendemos que esa persona que está por sobre nosotros está puesta para tener clara la visión y la misión de la cual Él quiere que tú y yo tenemos que llegar. Nosotros, tú y yo, estamos bajo esta autoridad. Por lo tanto, nuestro Dios y Padre, a través de Jesucristo, Él tiene claro, ¿cierto?, dónde nosotros vamos a llegar y dónde tenemos que llegar. Escúchame, no es a riquezas vanas, no es a riquezas humanas, no es a una comodidad humana, porque lo vamos a ver. Lo que quiere el Espíritu de Dios es que salgamos de nuestra comodidad y podamos empezar a interceder por los que están los primeros salvos en tu casa, tus hijos, tus padres, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, ese compañero que te hace la vida imposible, la persona, los vecinos. Esos son los necesitados, ellos son la multitud. Ahí hay niños, ahí hay padre, ahí hay madre, ahí hay ancianos, ahí hay jóvenes que necesitan recibir esta palabra. Por eso, cuando el Espíritu Santo te ha ungido a ti y a mí, ¿cierto? No soy Dios, pero la esencia, el Espíritu de Dios está dentro de mí y me va a llevar a obrar en el bien de Él. Y dice, me ha ungido el Señor Todopoderoso para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantados. Se da cuenta que está relacionado con el libro de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Y a proclamar que los cautivos serán liberados. A proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición lo que está diciendo esta versión! Me ha enviado a anunciar a los que se lamentan. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que te rodean no viven en lamentaciones? Todo es malo, nada aquí. ¿Me entiendes? Y mira lo que dice. Que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los... No. A todos los que se lamentan, déjenme. No, sí, ya volvió. Dice, les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto. Qué bendición esto. Usted puede leerlo. Versículo 3 de Isaías 61 estoy leyendo. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de depresión. Eso es la bendición del Señor. Eso es lo que también encontramos, ¿cierto?, en el libro, ¿cierto?, de Lucas 4. Sí, Lucas 4. Ahí está la misma declaración de Isaías 61. El Señor, cuando entra al templo, toma el libro y abre... No, está bien. Abre el libro, ¿cierto? En el libro de Isaías 61. Y el mismo Señor aquí vuelve a repetir
la palabra profética de Isaías 61, y ahora lo dice el Señor, su propia boca, dentro del templo, ¿cierto? Todos los que estaban allí le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Me está entendiendo? En esta mañana, este sermón del monte, esta palabra de que usted y yo somos sal y luz del mundo. Amén. Hay una humanidad, hay una multitud que necesita. Te quiero decir, deja de esconderte, pero que nos mandaron a cuarentena, empieza a orar. Es que no puedo salir si no pido un permiso. Hoy estamos transmitiendo, tú tienes internet, tú tienes tu celular, un computador, tú tienes para llamar. Hola, ¿cómo está? Tío, qué gusto escucharle. Tío, ¿sabe? Yo estoy orando por usted. Quiero bendecirlo. Sí, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? En los hospitales está partiendo gente que sus familiares lo vieron salir de su casa, pero no lo van a volver a ver. No podrán estar presentes o podrán estar presentes a distancia. Entonces el Señor está diciendo, si yo tuve compasión por la multitud, ¿por qué ustedes no la están teniendo? ¿Por qué ustedes dicen, alégrate y gózate, alma? ¿Por qué ustedes se alegran de la abundancia de comida que tienen en su mesa? ¿Por qué me alegro yo, Robinson, por la abundancia que tengo en mi mesa y que mi casa está segura, entre comillas, y no tengo compasión por los demás? Hay un relato en la Biblia, en el Nuevo Evangelio, que usted lo puede buscar y que dice, Señor, vienen los discípulos y le dicen, Señor, la tarde llega y estamos distantes del pueblo más cercano. Despídelos, que se vayan para que alcancen a comprar algo y puedan comer. Sí, y el Señor con toda paz les dice, ¿pero por qué tengo que despedirlos? ¿Por qué tengo que devolverlos si ellos vinieron a buscar algo? ¿Por qué me piden que los mande a comprar? Ustedes denle de comer. Pues ellos dijeron, los discípulos, los apóstoles se miraron unos con otros, pero si son 5.000. Y en realidad son 5.000, 17.000, porque no se contaban las mujeres ni los niños. Quizás cuánto habrá sido la multitud, 8.000, 10.000, 12.000, porque solamente se contaban a los hombres. 5.000 hombres, 5.000 familias. Quizás cuánta sería la multitud. Y el Señor le dice, ¿pero por qué quieren hacer esto? ¿Cuánto les tomará a ellos llegar a algún almacén, a algún lugar? Ustedes denle de comer. Sí. Y ellos dijeron, Señor, ¿nosotros de a dónde? Y alguien dice, aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Tu boca es profética, tu boca multiplica vida. Porque del momento en que recibiste el Espíritu Santo en ti, todo lo que está en ti tiene orden de resucitar. Y todo lo que está alrededor tuyo tiene orden por tu palabra. Por la palabra de Dios en ti tiene orden de resucitar. Nos piden oración y oramos por las noches. Y nos quebrantamos cuando oímos de que están pasando situaciones. Pero ¿cuántos de ustedes se quebrantan? ¿Cuántos de ustedes tienen amor? ¿Cuántos de ustedes miran un poquito más allá de su nariz? El Espíritu de Dios me ha ungido. El Espíritu de Dios está en mí para decirte buenas nuevas de salvación. Para decirte que un día seré confrontado en el cielo por no haber hecho lo que Él me mandó hacer. La palabra del Señor en los evangelios enseña que 10 leprosos gritaron a viva voz, socórrenos, sálvanos, ten compasión de nosotros. La lepra nos tiene apartados de nuestra familia, somos andrajosos, nadie se acerca porque a 3 metros nuestra carne descompuesta huele mal. Sin embargo, la compasión de Dios, la compasión del Señor, no tuvo problema para soportar ese olor de la carne descompuesta. Y Él le dice, vayan, presenten delante del sacerdote. Y mientras iba, dice la palabra, fueron sanados.
¿Sabe lo que sucede? Uno solo volvió a dar gracias al Señor. Uno solo. ¿Cuántos de nosotros en esta cuarentena, cuántos de nosotros que ya no nos reunimos en el templo, cuántos de nosotros perdimos la comunión con Dios y nos quedamos solo con el milagro y nada más? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que dicen, si Dios lo hizo en mí, si Él sanó un cáncer en mi interior, si Dios sanó un cáncer a un seno, si Dios sanó un cáncer a mi estómago, si el Señor sanó mi vida, si Él restableció mi matrimonio? ¿Dónde están esos que están teniendo compasión y están poniendo las manos sobre unos panes y sobre unos peces y están trayendo multiplicación y bendición sobre la multitud? El tema es que si esta sal se envanece, tu Biblia y mi Biblia y aún el celular donde tenemos la Biblia y todas las versiones dice que será hollada por los hombres. Porque la sal cuando se desvanece no sirve para nada y será hollada por los hombres. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué impide que tú tengas compasión por la multitud? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu intercesión? Gózate, alma. La palabra lo enseña. Necio. Este hombre se sentó en un sillón como el que estoy yo ahora, en una silla, en un sitial, y dijo, gózate, alma. Vino esta pandemia, vino esta cuarentena, y yo estoy bien, no me ha faltado nada, llegó el invierno, tengo la mercadería, tengo el abrigo, todo está bien, y aún tengo unos recursos, gózate alma, disfruta. No necesitas a Dios, no necesitas orar, no necesitas interceder por nadie, ellos verán. La culpa fue de ellos por no haber guardado recursos, la culpa fue de ellos. Y el Señor dice, necio, hoy vengo por ti, ¿y quién disfrutará de tus bienes? Por eso el Señor dice, tengan mi corazón, tengan mi espíritu. Cuando ustedes tienen mi espíritu, tienen mi corazón, ustedes serán sal, ustedes pondrán el equilibrio, ustedes pondrán el sabor a todo lo que necesitan las personas. El Salmo nos enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú y yo necesitamos la luz de la palabra. El mismo Señor Jesús dijo, hablando Él a la multitud, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y tú me puedes decir, sí, Jesús es la luz del mundo. Y Jesús hoy está a la diestra de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, esa luz a través del Espíritu Santo fue puesta en ti y en mí. Y Jesús está alumbrando hoy a través de ti y a través de mí. El tema es que esta luz puede estar debajo de un cajón y así no sirve. Escondido en tu casa, con todo tu resguardo, no sirve. Haz algo, hijo, hijas, amigos, amados que están escuchando esta administración. Haga algo. Y es que yo no he aceptado a Cristo como mi Señor. Empieza a orar con tus propias palabras. No necesitas que te mande una carta y tú puedas orar con esa carta. Usa tu propia voz, usa tus propias palabras para buscar el rostro de Dios y verás cómo empiezas a amar esta multitud. Dios te hace ver que tú eres aquel que porta esta bendición. Tú eres la luz. Una ciudad, dice, está puesta en lo alto, ¿cierto? Y es vista por todos. Tú y yo, en Cristo Jesús, estamos puestos en lo alto. Les pido, no pretenda ser salvo. No puedo pretender ser salvo sin llevar a cabo lo que Dios mandó que yo debía hacer. No pretendas ser solamente un hijo, si no eres uno que obedece y sirve a Dios. Tú y yo somos padres y los hijos son malcriados. Cuando un hijo el papá tiene bienes o es una persona millonaria, es un hijo déspota, es un hijo que no tiene compasión ni amor, es un hijo que no valoriza. No valoriza.
O simplemente un hijo humilde, pero que los padres le han enseñado con corazones altivos. No valoriza el esfuerzo que hizo el padre por comprarle la zapatilla, el zapato, por tenerle abrigo, el alimento. No lo valoriza. Menos va a valorizar a su prójimo. Pero aquel que sirve, fíjate que la palabra enseña que Dios nos va a bendecir. Pero también dice, no tengas miedo. Y lo hemos leído, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mentiras sobre ustedes. Así también persiguieron a los profetas antes que ustedes. No tengan miedo, porque van a descubrir que hay una vida eterna reservada para ustedes. Se los leí, corona, hay bien, la gloria de Dios, el nuevo amanecer de Dios. ¿Para quiénes? Para los que aman la multitud, para aquellos, cierto, como leía el libro de Mateo. Bienaventurados, bendecidos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te estás dando cuenta? Todo esto son los atributos, el bien del Señor Jesucristo que está en ti y está en mí. Por eso en esta mañana quiero enseñarte una palabra de enseñarte, una exhortación a tu vida. No te creas seguro. Hoy podemos estar entre comillas seguros, pero da gracias por todo. No te olvides de dar gracias. Te sientas y comes, cabeza agacha y no das gracias porque el Dios Todopoderoso en su gran amor y en su palabra y en su pacto eterno dijo, me debo a ti y me comprometo que no te faltará el abrigo. Me comprometo que no te faltará el agua ni el pan. Me comprometí y hasta el final de los días y de los tiempos te voy a mantener con abrigo, con pan y con agua. Y nosotros nos sentamos y no damos gracias a Dios. Vamos a acostarnos y no damos gracias a Dios. Que aún con todo esto que está en el aire, mira, sea verdad, sea mentira, todas las cosas que digan, no me importa. Pero el día no me lo dio el hombre. El bien no me lo dio el hombre. Me lo dio Dios, mi Señor, a través de Jesucristo. Quiero terminar diciéndote que todo esto que el Señor les puso a sus discípulos y apóstoles demandará de nosotros delante de Dios un día. No creas que de esos 10 leprosos solo uno va a dar cuenta, el que volvió agradecidamente. Esos 9 restantes tendrán que dar cuenta delante de Dios por su falta de gratitud, por no haber llevado esa sanidad a los demás y haberle dicho, era un despreciado del mundo, era un pobre del mundo, pero un día en el camino grité a viva voz y Él me sanó, Él me restauró. Eso demandará de ti delante de Dios. Amén. No te alegres porque solamente eres tú salvo, sino que alégrate porque tu casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Comprométete a servir a Dios, comprométete a amar esta humanidad. No te alegres solamente porque vas a ser salvo. No, hay una familia, hay hijos, hay padres, hay hermanos, hay gente que Dios ha puesto delante de ti. Hay gente que va en el metro, yo lo he vivido. Gente llorando porque suena su celular y le dicen, tu señora, tu hijo, tu papá fue llevado al hospital y ya iba inconsciente. Y nosotros somos llamados a ser luz y sal de la tierra. ¿Te das cuenta? Me tocaba pasar por el hospital del tórax aquí en Providencia, detrás del Hospital del Salvador. Vieras cómo la gente llora afuera cuando le dicen que su familiar que está dentro ya está desahuciado. ¿Quién les conforta? ¿Lo están entendiendo? Entonces yo quiero poner esta palabra en ustedes. Todos ustedes, solo un bajo porcentaje está recién conociendo al Señor, pero muchos de ustedes fueron librados de la muerte
De verdad, Sí, físicamente amén. fueron librados de la muerte. Exacto. En algunos hay hasta muestras que hablan que Dios los libró de la muerte. ¿Y qué estamos haciendo? El Señor nos entregó en la parábola de los talentos. 5, 4 y un talento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir escondiendo el talento? Tarde o temprano el Señor vendrá y nos pedirá cuentas. Así es. Tarde o temprano el Señor nos dirá, ¿qué hiciste con el talento que te di? Exacto. Amén. ¿Te detuviste mirando el que tenía 4 y el que tenía 5? Pensaste que uno era pobre. Pensaste que uno era insignificante. Pero si soy un simple diácono, un simple servidor. Él es amigo del pastor. ¿Por qué miraste eso? Wow. Así es. ¿Verdad? Si es la humildad de tu corazón. Sí. Dios quería usarte. Exacto. Sin un título, sin un nombre. Amén. Solo Él quería en este día restaurar tu vida. Amén. Por eso en esta mañana quiero animarte. Quiero pedirte que te levantes. Quiero pedirte que esa casa donde vives se transforme en una casa, en un hogar de paz, ¿Verdad? en un hogar de intercesión. Si nosotros no mandamos el WhatsApp, son las 12 hijos unidos en oración. Si no te mando ese link, si no te mando ese llamado de WhatsApp, tú mismo, ahora en el nombre del Señor. No sé cuántos están orando, pero Señor, yo me levanto en tu nombre. Voy sobre aquellos que están cayendo en los hospitales, que antes de partir o que tú los restaures, ellos van a conocerte a ti, Señor. Oro por aquellas familias que están sufriendo el dolor y la pena de ver partir a un ser querido. Señor, oro para que te conozcan en esta tierra y antes que ellos partan de esta tierra, se encarguen de hablar, Señor, a muchos. Eso es lo que el Señor en este tiempo nos está demandando. ¿Va a venir la bendición? De verdad que sí. Pero Dios quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Esta cuarentena, tarde o temprano, se va a ir, va a seguir la cesantía. Tarde o temprano el país se va a poner de pie, si Dios lo permite, y es lo que declaramos también en el Señor. Pero ¿qué habrás hecho en este tiempo de pandemia, de cuarentena? ¿Qué habrás hecho tú que tienes trabajo? ¿Qué habrás hecho tú que perdiste el trabajo? ¿Qué habrás hecho tú que tienes un familiar en un hospital o que está en una cuarentena? ¿Qué habrás hecho tú? ¿Me vas a endosar a mí toda la responsabilidad? ¿O a los pastores desde Arica a Punta Arena? ¿Por falta de oración? ¿Por falta de amor? ¿Nos vas a juzgar a nosotros? Cuando tú nos hablas, nos quebrantamos. No nos puedes juzgar a nosotros porque es tu responsabilidad. Tú fuiste bautizado igual que yo. Tú recibiste la misma bendición del mismo Dios y Padre. Tú recibiste la misma unción del Señor Jesucristo. Tú y yo somos luz y sal de esta tierra. Pero no me pidas que yo te vuelva a salar. No lo puedo hacer. Terminó con esto un hombre una vez. Quería ser un evangelista. Y le pidió a Dios que le diera un vehículo para ser evangelista, para ir y predicar el nombre del Señor. Y le dio un vehículo. Y este vehículo lo puso a trabajar. Y el trabajo de este vehículo le dio para otro vehículo. Y el trabajo de los dos vehículos le dio para otro vehículo. Y al tiempo tenía una flota de vehículos, de autos. Y ese misionero y ese que quería evangelizar a toda esa región, ya no lo hizo porque los muchos vehículos, la empresa, le empezó a demandar más tiempo. Estos vehículos le trajeron tal prosperidad que ya ahora habían camiones también que servían para trabajar a las minas y buses que llevaban gente a las minas. Se salió del nombre de muchos aquel que era un evangelista. Pero un día, estando en la cúspide de su prosperidad, volviendo de supervisión de las minas, en el norte tuvo un accidente. Y ese accidente lo dejó paralítico.
Y llegó al norte un evangelista, llegó al norte un hombre de Dios usado con sanidad. Y él dijo, voy a ir para ser sano. Y le decía a Dios, si tú me sanas de esta parálisis, volveré a ser ese evangelista, volveré a predicar por las calles, volveré a hacer lo que un día te dije que iba a hacer. Y llegó al estadio donde estaba la multitud, y este hombre de Dios empezó a predicar, empezó a enseñar, y llegó el tiempo de ministrar, y empezó a orar por los ciegos, empezó a orar por las necesidades, y muchos se iban parando, muchos empezaban a ver, y llegó el momento cuando este hombre de Dios llega a la silla de esta persona que había quedado inválida, y solo lo miró y le dijo, tu tiempo ya pasó. Tu tiempo ya pasó. Qué triste es que el Espíritu de Dios nos diga tu tiempo ya pasó. No necesariamente a veces estamos en una silla de ruedas. No necesariamente estamos inválidos físicamente. Pero nos hemos invalidado en todo. Muchos han vuelto como el perro al vómito. Muchos vuelven a su vida pasada. Muchos se olvidaron de los milagros de Dios y de cómo oraban, intercedían por los demás. Muchos se olvidaron. Por eso en esta mañana quiero dejar esta palabra en tu corazón. Tú y yo somos sal y luz de esta tierra. Y se nos será demandada esa actitud, esa virtud y ese don de Dios dentro de nosotros. Porque si Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos serlo? La salvación es gratis, sí, entre comillas. Pero ¿sabes qué? Hay un trabajo por obediencia, por servicio, que tú y yo debemos hacer. Ser esclavo por amor, dice una canción. Ser esclavo. Qué bueno que un hijo se vuelve esclavo de Dios. Qué bueno. Aprendemos de la paternidad y es maravillosa. Pero Dios aquí en esta tierra quiere siervos que le sirvan a Él. Quiere hijos que le sirvan a Él, que amen a su prójimo. En el cielo y en la eternidad nacimos como hijos. En el corazón de Dios nacimos como hijos. De verdad, y volveremos como hijos al seno de Dios y habitaremos y somos coherederos en el Señor de sus riquezas. Sí y amén. Pero aquí, hoy, siglo XXI, Dios quiere que le sirvamos amando a nuestro prójimo. Dios quiere que lloremos por aquellos que van partiendo al infierno y nadie les habló. Dios quiere ver un corazón quebrantado. Cristo fue hijo 100%, pero fue 100% el que sirvió y entregó su vida en servicio por amor de ti y de mí. Pongo en esta mañana esta palabra en tu vida. Permíteme orar en esta hora. Permíteme orar por restauración, para que te vuelvas a tus hijos. Deja de hacer lo que estabas haciendo. Deja de mirar tu vida por encima de tus hijos. Wow, así es. Y mira cómo lo digo. Sí. De verdad. Porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Verdad? De verdad. Porque mi vida puede llegar a unos 20 años más. Pero ¿qué habré dejado a mis hijos si el Señor no viene antes? Empieza a mirar a tu familia. Empieza a mirar al esposo que Dios te dio. Empieza a mirar a la esposa que Dios te dio. Así es. Empieza a mirar a tus hijos. Si equivocaste tú, no Dios. Y ahora que ya está en medio de ti, no es una equivocación. Es una bendición. Así es. Empieza a mirarla o a mirarlo. No como el que te tronchó los sueños, sino como aquel que te habilitó para alcanzar los sueños. Amén. Porque ese hijo y esa hija son la llave que empieza a abrir las puertas de tus bendiciones y grandes bendiciones. Por eso en esta hora, esta palabra de Mateo 5, venga a restaurar el Espíritu de Dios con tu espíritu. Venga a restaurar la armonía de Dios contigo, de Dios con nosotros. Y empieces a mirar que hay una multitud que está esperando que ahora tú bajes. Que ahora tú bajes del sermón del monte
Y tú seas el que le diga, este es el día en que Dios me ha ungido para decirte papá, mamá, para decirte hermano, esposo, esposa, para decirte compañero de trabajo. Dios me ha ungido para darte buenas nuevas de salvación. Dios me ha ungido para decirte que aunque no sé cuándo se termine esta enfermedad, Dios te va a dar las fuerzas para salir adelante. Así es. Quiero decirte que Dios me ha ungido para decirte que voy a estar contigo hasta el final. Que seré leal amigo a tu lado y no te abandonaré. Quiero decirte que no eres de mi sangre, ni nacimos juntos, ni tenemos el mismo padre. Pero si Dios te puso enfrente de mí hasta el final, hasta el día en que estemos delante de la presencia de Dios, no te abandonaré. Ese espíritu fue el espíritu del Señor, Así es. porque Él dijo, hasta el fin del mundo estaré con ustedes Así es. y nunca los dejaré. Así es. Si tú eres hijo de Dios, ese mismo espíritu, si yo sí soy hijo de Dios, ese mismo espíritu está en mí, Así es. está en ti. Amén. 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 Padre, delante de tu presencia estamos en esta hora y te damos gracias por esta mañana, por este día que tú nos entregas. Así es. En un tiempo de tanto juicio, en un tiempo de tanta maldad, en un tiempo de tanto descalabro a la familia, en un tiempo de tanta crueldad, que nada nos quebranta en las noticias, como Señor, lo cruel, lo macabro se posesiona. Pero yo me tomo de tu palabra, Señor, en esta mañana, que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y tu gracia está puesta en aquellos que hoy han escuchado este mensaje y en nosotros que estamos en este lugar y en mi vida. Tu gracia sobreabunda. Por lo tanto, mi voz a través de ti se tiene que volver, Señor, poderosa en destrucción de fortalezas. Por eso en esta hora, Señor, tu palabra que ha sido puesta en nuestros corazones nos ayude a bajar de ese monte. Ya nos has enseñado, ya nos capacitaste, ya nos instruiste. Ahora bajemos de este monte, perdamos el miedo, perdamos, Señor. Salgamos de esa comodidad y vayamos a las llanuras ahora donde están los necesitados, donde están aquellos que necesitan de una palabra de vida, de una palabra de aliento. Señor, incomódanos en las noches y en el día, incomódanos en el pensamiento, incomódanos, Señor, a buscar momentos de oración y de reflexión, cómo poder ayudar. Hoy estamos abocados a ayudar materialmente a familias que lo necesitan. Pero también, Señor, que nos aboquemos en interceder y clamar a viva voz delante de ti para que venga sanidad espiritual sobre sus vidas. Para que, Señor, no solamente pongamos el pan en su boca, sino como hizo Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y así este que estaba paralítico entró danzando, bailando, cantando y dando glorias a Dios. Porque no recibió un pan, sino recibió la sanidad íntegra y completa. Señor, declaramos este tipo de testimonio que va a empezar a ocurrir, que así va a ser, Señor, que van a ser sanos íntegramente, espiritual, emocional y físicamente, Señor. Declaro que la sal que somos y la luz que somos, Señor, en este tiempo se vuelve una realidad en la vida de nosotros. Pondremos el equilibrio en quienes nos rodean y alumbraremos su camino como tú nos alumbraste a nosotros. Tú eres la luz del mundo y hoy nosotros a través de ti portamos tu luz y tú iluminas, Señor. En esta hora, Señor, dejo esta palabra en el corazón de todos los que la han escuchado y que la podrán escuchar, Señor, más adelante. Restaura nuestra comunión contigo. Restáuranos, siéntanos en el monte. Háblanos apaciblemente. Porque siempre esperamos el rayo, el trueno y el temblor cuando tú quieres hablarnos suavemente, para que no bajemos con miedo y temor, sino bajemos con tu amor y con tu compasión, amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén y amén.